Buenas amigos, hoy les traigo otro vídeo de Despejando Dudas, en el que voy a responder otra duda que se ha planteado en el foro, en este caso de Alondra, que nos pregunta: hola a todos, el problema con el que batallo actualmente es el siguiente. Hice un sistema de seguridad, el cual incluye un Arduino Uno, un estrobo, un GSM Shield y un megáfono. Necesito añadirle una batería de respaldo en caso de que haya un corte de luz. Sé que tengo que calcular el voltaje y los amperes que se consumen en total para poder asignar la batería adecuada. He buscado y lo único que he encontrado es cómo hacerlo para encender una luz de emergencia en caso de que se vaya la luz. Pero supongo que no es lo mismo, no es el mismo circuito, por eso posteo esto. Espero que alguien me pueda explicar detalladamente cómo puedo hacerlo. De antemano, gracias. Bueno, eh, yo lo que voy a explicar es cómo decidir qué batería usar, que básicamente creo que va a responder tu pregunta. Ok, una batería, a la hora de elegir una batería, lo que necesitamos ver son varias cosas. Hay más que estas, pero estas son las más importantes. Lo más importante es esto, básicamente. Después hay puedes tener otras serie de necesidades o características que cumple la batería, pero bueno, son específicas de cada proyecto. Aparte de eso, es importante ver también que el orden en el que las he puesto yo no es el orden en importancia, porque depende del proyecto, una puede ser más importante que otra. Por ejemplo, para mí, en el proyecto que estoy trabajando en medicina, pues la seguridad ante todo, ante voltaje, ante capacidad, cualquier cosa, lo más importante es la seguridad. ¿Okay? Por lo tanto, por ejemplo, yo no he elegido baterías de litio porque suelen ser las más propensas a tener problemas. Son las más conocidas por tener problemas en la actualidad. Es decir, de hecho, hace poco se me ha hinchado la batería del portátil y la he tenido que cambiar. Haré un vídeo al respecto y donde explico el tema de las baterías de litio. Pero bueno, eso es en el caso de mi proyecto. En el caso de tu proyecto, a lo mejor eso no es tan importante, porque no lo vas a tener cerca del cuerpo y demás. ¿Ok? Con lo cual, si, si ese no es un problema para ti, a lo mejor tu prioridad es, por ejemplo, la capacidad. Saber cuánto tiempo puede estar tu equipo funcionando con las baterías una vez que se va la electricidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en capacidad. Para calcular la capacidad que necesita mi batería, yo primero calculo el consumo. Tengo dos maneras de hacerlo. Puedo hacerlo teórico, decir, vale, el consumo máximo de cada equipo es tanto, porque lo sé, porque digo, vale, el datasheet del módulo GSM dice que consume, no sé, 150 miliamperios. El estrobo 200 miliamperios. El Arduino 30 miliamperios. El tal X. Hago un Excel y pongo 30, 40, pam, 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 sumo todas las corrientes, ¿ok? Corrientes medias y me dará una corriente que serán, por ejemplo, yo qué sé, 800 miliamperios, ¿vale? 800 miliamperios, ¿qué quiere decir? Pues que consume en un instante 800 miliamperios, suele consumir, digamos, de manera permanente. ¿Qué pasa? Que si mi capacidad, para hacerme una idea más o menos de qué capacidad necesito, si yo quiero que esto dure por lo menos 2 horas, yo tendría que buscar una capacidad de batería de al menos 800 por 2, porque quiero que dure 2 horas, serían 1600 miliamperios hora. ¿Ok? Normalmente le vamos a añadir un 20 o un 40% más. ¿Por qué? Porque en realidad esto es para una descarga de la batería concreta. Mientras más rápido se descargue la batería, es decir, más corriente le pegamos a una batería, más pérdidas tendrá en su resistencia interna, su ESR interna, y por tanto más caída de tensión tendrá y por tanto menos tendrá de tiempo. ¿Por qué? Porque cada miliamperio hora quiere decir que por cada miliamperio va a durar una hora que consuma. ¿Okay? Si tengo 1600 miliamperios, puedo tener un consumo de 1600 de 1,6 amperios y va a durar una hora. Que no es verdad, va a durar menos. Por lo que les he dicho de la resistencia interna. ¿Ok? Entonces, es importante reducir el consumo medio. Pero bueno, más o menos así se calcula la capacidad que necesito. Así a rasgos, digamos, un poco a lo bruto, pues se hace así. Si yo tengo un consumo de 800 miliamperios hora y quiero que dure 2 horas, pues 1600 miliamperios. Más un 20% mínimo. ¿Ok? Eso es importante.
También se podría calcular por vatios hora, que sería lo más conveniente. Si yo calculo los vatios hora de mi equipo, porque si mi equipo pues, funciona a 12 voltios y sé que son 800 miliamperios, pues son 12 por 0,8, no sé. Eh, Supongo que son como 8 por ahí. Calculator, ¿vale? Pues digamos que tengo 0,8 por 12, más o menos. Sería el vatios hora, aunque en realidad eso no es verdad, porque bueno, la tensión va cayendo, pero más o menos serían 9,6 vatios, ¿vale? Con lo cual, si quiero que dure 2 horas, pues tendría que ser pues unos 20 vatios hora, más o menos. ¿Ok? Si tuviéramos la batería así. En cualquier caso, esa es la forma de calcular la capacidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué voltaje, qué batería debería usar con respecto al voltaje? Tengo que usar una batería que se acerque lo más posible, ¿ok? Al voltaje mínimo que necesita mi circuito. Por ejemplo, si mi circuito necesita 5 voltios para funcionar y tengo un regulador interno de 5 voltios, ¿ok? Tendré que ver cuál es la tensión mínima que necesita ese regulador. Si es un regulador lineal barato, malo, pues puede ser que necesite 1 o 2 voltios por encima, con lo cual necesito una batería de al menos 7 voltios. ¿Ok? Entonces, ¿qué opciones tengo en ese caso? En ese caso tendría opciones de baterías de litio o, por ejemplo, de plomo. eh, Puedo poner varias en serie de metal hidruro, puedo usar una batería de 9 voltios de estas de petaca de toda la vida, puedo usar muchas cosas. ¿Qué pasa? Que depende del tipo de batería que elija, todos estos parámetros de abajo van a ser afectados, con lo cual es importante que elija la que más se acerca al voltaje mínimo, siempre y cuando el resto de parámetros nos sirvan. ¿Ok? Con lo cual, si por ejemplo funcionara 5 voltios y necesitara, porque el regulador tiene una caída de al menos 1,5 voltios, yo me iría seguramente por una batería de litio de 7,4, que es una batería de litio de dos celdas. Dos celdas de 3,7 que son 7,4, que además las venden. ¿Por qué? Porque la densidad, digamos, energética de esa batería es mayor que la de la mayoría de baterías, que las de plomo, que las de níquel metal hidruro, que las de níquel cadmio, etcétera, etcétera. Con lo cual me iría por esa. Ahora bien, son menos seguras. Se hinchan, son más posibles, es más posible que exploten y movidas así, pero bueno, si uno las trata bien, tiene una batería de calidad, las carga bien y demás, no debería de pasar nada. ¿Ok? Pero bueno, que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el voltaje, pues el voltaje tiene que ser siempre el más cercano al necesitado para evitar pérdidas en conversiones. ¿Okay? Aunque tenga un conversor DCS, siempre hay pérdidas, con lo cual lo más cercano posible al voltaje que necesito mínimo. ¿Okay? No debo, por lo general, no debo alimentar un dispositivo directamente de la batería. Aunque este lo soporte, es decir, si yo por ejemplo tengo un micro que va desde 5 y puede funcionar hasta 3,2 o hasta 2, 2,8 o 2,4, yo qué sé, hasta un voltaje como eso, no es ideal, no es recomendable que conectar directamente mi circuitería y mi micro y todo directamente a la batería sin pasar por un regulador. Es importante o es muy importante usar un regulador. No siempre, dependiendo del dispositivo. Hay dispositivos que tienen propios reguladores internos que podemos usarlo. Por ejemplo, hay módulos Wi-Fi que llevan su regulador interno y se conectan directamente a la batería para evitar cargar el conversor o el regulador que tengamos en nuestro circuito cargarlo con la corriente que consume el módulo Wi-Fi, que suele ser bastante, relativamente hablando. ¿Ok? Bueno, dimensiones, pues esto está claro, ¿no? ¿Quieres más capacidad? Necesitas más espacio. ¿Quieres poco espacio? Menor capacidad. Adaptar pues el tipo de batería. Si queremos la mayor capacidad en el menor espacio, ir a baterías de mayor densidad energética, como pueden ser las de litio. ¿Okay? Peso. Lo mismo que con las dimensiones, más o menos van a la par. Eh, si tengo una batería de mayor densidad energética, el peso será menor para una misma capacidad. ¿Okay? Seguridad, lo que ya comenté. Eh, las baterías de litio suelen ser más peligrosas que unas baterías normales. Siempre que involucremos un cargador es más peligroso que cuando no lo hay. Por ejemplo, en un equipo que necesitas que sea lo más seguro posible, pues pones baterías de las que compran que no son recargables. ¿Por qué? Porque por una cuestión de seguridad. ¿Okay? No es lo ideal, pero lo que importa en este caso es más la seguridad. Carga y descarga. Pues carga y descarga es importante también. Los ciclos de carga y descarga que va a tener la batería. No es lo mismo una batería de níquel cadmio,
que una de litio. Normalmente la de litio soporta mejor la batería, no tiene problemas de memoria de carga, es decir, que si la cargamos a la mitad y luego la descargamos y la cargamos otra vez a la mitad y la descargamos, pues va perdiendo su vida muy rápidamente. Eh, Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ahí ya, si quieren más adelante, puedo explicar. Si a alguien le interesa, pues puedo explicar pues, diferencias, por ejemplo, entre distintos tipos de baterías, las más comunes. Si a alguien le interesa, que me lo digan y hago un video al respecto. Pero bueno, que esto tiene tema para rato. Corriente de pico. Aquí no se ve, pero he puesto corriente de pico. Corriente de pico también es importante. No todas las baterías nos pueden dar 2 amperios. La gran mayoría, de hecho, no las dan. ¿Ok? Es decir, si mi circuito consume, como ya dice, tengo un megáfono. Un megáfono, no sé qué tamaño será, pero me imagino que un estrobo y un megáfono deben consumir bastante. Y a un GSM Shield consume bastante, en mi opinión, relativamente hablando, claro está. Pues hay que ver la corriente de pico. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar este problema? Pues la corriente de pico es muy importante que la pueda soportar la batería, porque si no se va a calentar y ahí es cuando empiezan los problemas. ¿Qué pasa si no soporta la corriente de pico? Podemos poner varias baterías en paralelo, que es lo que hacen muchas veces, por ejemplo, en los juguetes, en muchos juguetes, los motores, sobre todo estos de carritos, muchas veces, no siempre, depende del carrito, pues lo que hacen es que ponen 8 baterías, por ejemplo, y van en 4 y 4 y están en paralelo. ¿Qué hace eso? Que disminuya la SR de las baterías, porque si las pones en paralelo, dos resistencias, igual que haces el paralelo de resistencias, pues cuando pones dos baterías en serie se hace el paralelo de la resistencia o en serie de la batería, con lo cual podemos aumentar la corriente. Y normalmente viene especificada la corriente máxima en el datasheet de la batería que utilicemos. ¿Ok? De todas maneras, en el datasheet, de hecho voy a buscarles una, a ver, datasheet AA, no sé, una marca de batería. Energizer. Energizer. ¿Ok? Entonces, si vamos aquí, si se fijan, hora de servicio, okay, la carga de la batería, la carga que tendríamos, es decir, las horas de servicio que funcionaría dependiendo del tipo de descarga. No es lo mismo descargar una batería de una capacidad, como les he dicho antes, de 2500 mAh, que es esta. A ver, no sé cuánto, no lo pone, tiene que ponerlo por aquí. De todas maneras es que la capacidad, como les he dicho, por el ESR depende de la descarga. Ellos dicen que para una descarga de 25 mAh de media son 2500. De media no. Es decir, sí, que es constante de 1500 horas. De 25 mAh. La batería tiene una capacidad de 2500 mAh. Sin embargo, si la descargamos a 100 mAh, pues ya casi se reduce a 2250. Si la descargamos a 250, se reduce a 1700. Si la descargamos a 500, ya se reduce a 1500. Es decir, bastante. ¿Por qué? Porque la estamos descargando muy rápido. Por eso muchas veces poner baterías en paralelo no solo aumenta la capacidad por el hecho de aumentar la capacidad, sino porque estamos disminuyendo la descarga que tenemos en cada batería. Con lo cual aumentamos su vida útil. Entonces, eso es importante verlo aquí. En el datasheet, dependiendo de la descarga, podemos ver cómo se va descargando las horas de servicio y el voltaje que tendría, más o menos a una carga constante. Con lo cual esto es muy útil. Todas estas gráficas son muy útiles. Si alguien quiere, pues puedo explicar más o menos algunas de ellas, como les he dicho antes. ¿Ok? Bueno, seguimos. Eso es importante, la corriente de pico. También la corriente de carga. Una batería te dice, por ejemplo, las corrientes de pico te dicen las de litio, yo qué sé, lithium battery Hobby King, para que se hagan una idea. A ver, vamos a ver si encuentro una. Esto de 2S y tal, 2S es el número de celdas, ¿ok? La tensión. Y el C es la corriente de descarga. Si nos venimos aquí, dice Constant Discharge. Lo puedo descargar a 20C, ¿ok? Y pico 30C. ¿Qué quiere decir eso? Que si su capacidad es de 2200 mA y lo descargo y dice que es 20C, puedo descargar a 20 por 2,2 amperios, ¿ok? Es decir, puedo pedirle 44 amperios de corriente constante. Si no me he equivocado, 20, si son 2,2, 44 amperios, ¿ok? Un poco más de 44. No, 44 más o menos, porque es que después en pico podemos pedirle 30, es decir, máximo 10 segundos pidiéndole 30C, 30 veces su capacidad. ¿Ok?
Entonces eso es importante. Y luego la carga también tiene un límite. ¿Ves? Max Charge Rate, esto que pone aquí, es la máxima eh, eh, radio de rate de carga, es decir, la velocidad de carga. 2C quiere decir que como mucho la puedo cargar a 4,4 amperios. Es decir, la corriente que entra en la batería no puede superar 4,4 amperios. Y hacerlo a esta es ya forzar la batería, en mi opinión. Yo siempre pongo por lo menos un límite o vamos a decir, un rango de precaución en todo lo que hago. ¿Por qué? Porque eso es una cuestión que va a hacer que todo tu equipo funcione mejor y que dure más. Un 20%. Si me dice que lo máximo son 2, pues yo le quito un 20% y le digo, pues lo voy a hacer a 1,6. Como mucho. Para yo saber que no voy a llegar al límite. ¿Ok? Luego otra cuestión es el precio. Hoy en día las baterías de litio pues ya son casi tan baratas como las baterías o las pilas, digamos, o baterías de níquel cadmio, níquel metal hidruro y demás. Incluso son más baratas. Por ejemplo, aquí tenemos una de 2200 mAh a 8,79 euros, lo cual no es ninguna barbaridad porque son 11,1 voltios, con lo cual no es tan excesivamente cara. Y luego la vida útil, que es una de las cosas que ya les he dicho antes. La vida es importante, que sobre todo que se vea que si la temperatura donde va a trabajar es adecuada. No es lo mismo que trabaje a 80 grados que trabaje a 20 grados. Por eso, por ejemplo, en los teléfonos, en los PC, las baterías se suelen dañar más rápido. ¿Por qué? Porque están al lado de una fuente de calor, con lo cual eso hay que evitarlo. También es importante saber si la batería va a estar continuamente cargándose y descargándose, como les he dicho, los ciclos de vida y demás. Pero bueno, creo que con todo lo que te he dado es suficiente para elegir la batería. Sin embargo, si alguien quiere más información al respecto, pues que me lo diga y voy a intentar hacer un vídeo, pues sobre todo si me dan detalles, me dicen, vale, pues me gustaría saber más de esto o de esto y tal. Y depende de lo que diga la gente, pues haré un vídeo pues respondiendo más o menos todo lo que me pidan. Así que nada, bueno, espero que les haya servido. Ya le pondré aquí que le respondo en el vídeo y pongo el link del vídeo. Y por cierto, al que no lo sepa, voy a borrar el foro completamente porque está lleno de spam y es una movida arreglarlo todo. Entonces lo que voy a hacer es quitarlo todo. Voy a intentar recuperar todos los posts que ya existen. Bueno, de hecho los voy a guardar y voy a intentar restablecerlos en el nuevo, pero no sé si eso me comprometa al tema de seguridad, con lo cual a lo mejor tengo que borrar los usuarios y todo. Así que bueno, que lo sepan, que van a tener que re-registrarse si, si no puedo recuperar todo, porque es que tengo 40.000 usuarios y la gran mayoría son bots, spam, y la gente, pues separar unos de otros no es fácil, con lo cual a lo mejor me toca borrarlos todos y hacerlo todo de nuevo, buscar una manera mejor de proteger el foro. Así que nada, espero que les haya gustado, por favor manito arriba si les gusta el vídeo, compártanlo con cualquiera que les pueda interesar. Un saludo a todos y hasta la próxima.